Saludos a todos los seguidoras del diario El Regional de Piura. Comentaremos la conferencia de prensa del Consejo de Ministros dada por el Premier Eduardo Arana Issa, quien estuvo acompañado de otros ministros miembros del gabinete. Queda claro que el gabinete se radicaliza y además se llena de soberbia. No quieren que se investigue a Dina Ercilia Boluarte Segarra y entran en total discrepancia con Fiscalía por haber enviado denuncias constitucionales al Congreso afectando a Dina Boluarte Segarra en sendas carpetas que ya existen en el Ministerio Público. Este es un tema reiterativo del gabinete y sobre todo de Eduardo Arana y algunos otros ministros. Y el ministro de Relaciones Exteriores, don Elmer Chaler, ha decidido seguir la línea de ayayerismo de sus colegas Gustavo Adrianzen en su momento, de Juan José Santibáñez, ex ministro del Interior, de Morgan Quero y también en el último gabinete de Eduardo Arana. Es decir, ha decidido convertirse en un nuevo escudero de Dina Ercilia Boluarte. Él, con mucho entusiasmo, con mucho ayayerismo, comentó el viaje de Dina hacia Roma, la invitación del vicepresidente de los Estados Unidos para que Dina visite los Estados Unidos y tenga una reunión con Donald Trump, y hasta sobrevaloró los aplausos de los quiteños a la presidenta con cero aprobación en el Perú. Algo raro, anecdótico, pintoresco llamaríamos, que una presidenta que en el caso peruano tiene cero de aprobación sea aplaudida en el Ecuador. Para el canciller esto se ha dado, hay que creerle al ministro de Relaciones Exteriores. También en conferencia de prensa se informó de todo lo realizado en Patás y la urgencia de prever menos pérdidas de vidas humanas consecuencia de las extorsiones, del sicariato y de la violencia estructural que existe en nuestro país. Igualmente, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes Espejo, quien de Transportes y Comunicaciones pasó al Ministerio de Economía y Finanzas, se encargó de defender la ley que dispone el incremento del Fondo de Compensación Municipal a favor de los gobiernos locales. Esta norma tendría como finalidad favorecer a los gobiernos locales y sobre todo a una organización política como Alianza para el Progreso, que generalmente logra triunfos significativos en gobiernos locales y gobiernos regionales. Y siguiendo la propuesta de los fujimoristas, también Pérez Reyes, que ahora es ministro de Economía, comentó la posibilidad de mejorar la ley de pensiones vinculada al impuesto general a las ventas. Eduardo Arana Issa precisó que vienen haciendo coordinaciones con las bancadas para obtener la confianza del gabinete. Aún no existe fecha precisa para que el nuevo Premier se presente ante el Congreso de la República a exponer las políticas a cumplir en caso que obtengan la confianza. No se duda que la confianza será otorgada a Eduardo Arana, considerando primero que está muy vinculado a las fuerzas que gobiernan el país desde el Congreso de la República, y en ese sentido no habrá mayor discrepancia respecto a la aprobación de las políticas que tiene que realizar. La fecha aún no se conoce. Y Gustavo Adrianzen Olaya, el escudero de Dina Boluarte, el defensor de los presuntos delitos de la presidenta, será embajador en la Organización de las Naciones Unidas representando a Perú. Se destacó las cualidades, dicen, de Gustavo Adrianzen, pero mirado en sentido estricto, mucho más han sido sus desaciertos y su labor de escudero de Dina Boluarte que políticas beneficiosas a favor de los peruanos. Bueno, tienen el poder, seguirán designando a quienes decidan hacerlo. Gustavo Adrianzen, esto ya ha sido aprobado, se irá como embajador a la Organización de las Naciones Unidas.
Pero escuchemos la conferencia proporcionada por Eduardo Arana Isa este miércoles 28 de mayo. Muchas gracias, muy buenas tardes a las señoras y señores periodistas, dándoles nuevamente la bienvenida a otra sesión del Consejo de Ministros correspondiente a hoy 28 de mayo. El día de hoy hemos tratado varias cosas que son muy importantes para el país, pero antes de ello eh, me quiero referir a algunos temas de coyuntura que son muy importantes compartir desde la perspectiva de Estado. El primero de ellos es que hemos tomado conocimiento y noticia e inmediatamente se han dispuesto las acciones de salud, el Ministerio de Salud, con respecto a estos casos de tosferina, que mayormente están referidos a niños y jóvenes que no se han vacunado. Sin embargo, ya la acción inmediata del Ministro de Salud está disponiendo las acciones para controlar estos casos que se están presentando. Un segundo tema que también nos genera mucha preocupación es el relacionado con una noticia que se ha dado a conocer recientemente por la Fiscalía de la Nación, en la cual habría o ha presentado una reconsideración a una decisión de la Comisión Permanente que dispuso el archivamiento definitivo de una denuncia constitucional. Con respecto a ello, quiero ser muy claro en que mi opinión y la opinión que vamos a compartir el día de hoy no está referida a la defensa de la persona de Dina Boluarte Segarra. Está referida a la defensa de la institucionalidad, al respeto a la democracia, al respeto a la Constitución, pero sobre todo el respeto al sistema de poderes. Porque lo que estamos viendo últimamente es que existe un asedio inusual por parte de la Fiscalía de la Nación, en el cual estamos viendo, por un lado, que se presentan diversas denuncias que corresponden a hechos que no están prescritos o dentro de los cánones del artículo 117 de la Constitución, lo cual es un despropósito visto desde el punto de vista de la Constitución, como hemos señalado, porque como bien sabemos, la Constitución solo prevé que se pueda denunciar al presidente de la República, sea quien fuere, solo en el ejercicio de su cargo en los delitos que ahí se mencionan. El segundo de ellos es que entender que dentro del sistema democrático y de separación de poderes, el Congreso de la República ejercita este sistema de control mutuo a través de un mecanismo que se llama el proceso de acusación constitucional. Y este proceso de acusación constitucional efectivamente fue visto en la subcomisión de acusaciones constitucionales en el que el Ministerio Público participa y que además es objeto de ratificación por la Comisión Permanente del Congreso. Es allí donde encontramos un último aparente recurso de, entiendo, reconciliación por el cual se pretende dejar sin efecto y que vulnera definitivamente las competencias propias del Congreso de la República, pero que además pretende afectar la investidura presidencial. Somos muy claros y repito, no se trata solo de defender a la persona de Dina Boluarte, que tiene su abogado y que seguramente accionará o defenderá y se pronunciará respecto de lo que nosotros consideramos que es un exceso. Lo que nosotros señalamos es que debemos proteger la investidura presidencial. Se debe proteger que dentro de los cánones que existen en el Congreso de la República se respeten los procedimientos internos que corresponden a la subcomisión de acusaciones constitucionales y que se respete desde luego la decisión que la Comisión Permanente ha adoptado democráticamente. Desconocer el valor de las decisiones que adopta el Congreso de la República es, de hecho, es desconocer la capacidad que tienen democráticamente de expresar políticamente las instituciones sus decisiones. Y considero, y por eso estimamos, que la decisión de la fiscal de la Nación frente a un recurso de reconsideración que en primer lugar no está previsto en el reglamento del Congreso de la República, no existe un mecanismo de esta naturaleza para las denuncias constitucionales, que en la historia de las denuncias que presentan los fiscales de la Nación no existe un solo caso
en el que un fiscal de la nación haya presentado un recurso de esta naturaleza nos causa más que preocupación. Evidentemente existe un desconocimiento de lo que significa el reglamento del Congreso, de lo que implica el respeto a la Constitución y afecta a la democracia. Yo quiero hacer un llamado público a la señora fiscal de la Nación, exhortándola, porque además consideramos que debe revisar sus decisiones para que éstas se encuadren dentro de los cánones democráticos, pero que además persigan fines que ayuden a la democracia, a la gobernabilidad y sobre todo al respeto de las instituciones, que en este caso, como bien señalamos, es el respeto a la institucionalidad democrática. Dicho esto, voy a pasar a comentarles lo que el día de hoy hemos abordado y aprobado en el Consejo de Ministros. Quiero destacar que ya vengo realizando también una serie de reuniones de manera aislada y próximamente de manera colectiva con algunos congresistas y gremios también empresariales con los cuales hemos compartido la visión del país, las necesidades que desde los gremios nos han hecho llegar, sus preocupaciones respecto a lo que consideran que en este último tramo de los 12 meses, casi 12 meses que nos quedan, debería el gobierno acentuar en sus políticas de Estado. Y desde luego hemos compartido también nuestras preocupaciones respecto a lo que consideramos debe ser el rol de los gremios y el rol de la ciudadanía. Hemos hecho énfasis, como lo he expresado el primer día que asumí el cargo de presidente del Consejo de Ministros, en que las tareas de este Consejo de Ministros, y en particular de quien habla, van a estar dirigidas a consolidar la economía, pero también a recuperar la seguridad y combatir la delincuencia. Ustedes podrán ver que en estas 2 semanas se han intensificado las tareas de inteligencia y las labores de la Policía Nacional. A su turno, el ministro de Defensa informará también cómo van los avances del Comando Unificado en Patás, que también tiene grandes noticias para compartir. Y de hecho, como expresaba también, este proceso de coordinación va a proseguir en los próximos días. Entre lunes y martes debemos tener gran parte de estas reuniones con los colectivos políticos, con las bancadas, y que esperamos acepten nuestra propuesta y los esperamos evidentemente con la esperanza de conseguir una coordinación, una conversación que sea fructífera para el país. Muy bien, el día de hoy se han aprobado varias normas. Por ejemplo, el proyecto de decreto supremo que se ha aprobado, que prorroga por 60 días calendario a partir del 30 de mayo el estado de emergencia declarado en el corredor vial Sur Apurímac, Cusco, Arequipa. Otro instrumento legal que se prorroga por 30 días calendario a partir del 4 de junio el estado de emergencia en 7 distritos de las provincias de los departamentos de Ancash, Ayacucho, Cusco, Lima y Ucayali por impacto de daños a consecuencia de precipitaciones pluviales. Se ha aprobado también el proyecto de decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor al 2030, propuesta por el INDECOPI, y se ha aprobado también el proyecto de decreto supremo que busca agilizar la demarcación territorial, que ha sido propuesta también por el área de demarcación territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene un impacto directo en la gobernanza territorial. Nos acompañan en esta oportunidad los señores ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, el señor ministro de Defensa, el señor ministro de Economía y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, quienes también expondrán lo concerniente a sus carteras. Señor ministro de Relaciones Exteriores, ministro Elmer Chaner Salcedo, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Premier. Buenas tardes a la prensa nacional, aquí presente a través de ustedes. En primer lugar, quiero señalar con mucho sentimiento y sentido de agradecimiento al Congreso Nacional, nuevamente,
por la autorización que se dio y por lo tanto se pudo cumplir con la importante misión de la presencia de la señora Presidenta de la República en la toma de posesión del presidente Daniel Noboa, presidente del Ecuador, elegido esta vez por un periodo completo, que es de 4 años en el Ecuador, ¿no? Y significando de esa manera la importante relación, la sólida relación que existe entre el Perú y el hermano país del norte. Ustedes saben que en 1998, es decir, poco más de 25 años, firmamos los acuerdos de Brasilia. Estos acuerdos de Brasilia han permitido una serie de cuestiones muy importantes, pero sobre todo es el acercamiento de los pueblos hermanos en general y en especial en la parte norte de nuestro país, la parte sur del Ecuador. Se reafirmaron estos lazos importantes, se firmó una hoja de ruta, es algo muy, muy importante para los pobladores de Tumbes, una hoja de ruta para que conjuntamente, tanto a nivel político como a nivel técnico, los dos países comencemos la remediación y mitigación del impacto ambiental de la polución de la cuenca de los ríos Puyango en el Ecuador y Tumbes en el Perú. Son 9 las cuencas que tenemos entre transnacionales, transfronterizas con el Ecuador. Vamos a empezar por la más urgente, y esto se firmó en presencia de los dos presidentes, la señora presidenta Dina Boluarte y el señor presidente Daniel Noboa. Eso por un lado. Por otro lado, también se reconfirmó al más alto nivel el interés de tener un gabinete binacional, un mecanismo de diplomacia presidencial que justamente lo innovamos, lo inventamos los peruanos y los ecuatorianos por primera vez el año 2009 y que ha venido rindiendo muy importantes frutos y ha sido tan exitoso que ha sido también recogido por otros países limítrofes con el Perú, como es Colombia, como es el Brasil, como es Chile y también Bolivia. Bueno, con el gabinete primigenio, que es el binacional con el Ecuador, nos vamos a reunir esta vez en el Ecuador en septiembre, octubre próximo, para dar cuenta de la matriz de compromisos que asumimos en el Perú cuando estuvo acá el año pasado el presidente Noboa y el cumplimiento de los mismos. Yo creo que esta es una forma muy ordenada, muy estructurada de llevar a cabo una agenda que es, por la naturaleza vecinal de la relación, una agenda muy amplia y que toca de manera directa a los pueblos del Perú y del Ecuador, especialmente en la zona de integración fronteriza, que son más de 300.000 kilómetros cuadrados, sumados las dos zonas, digamos, fronterizas del Ecuador y del Perú. Nuevamente mi agradecimiento al Congreso Nacional y mi reconocimiento a la espléndida labor muy reconocida, debo decirles. La presidenta saludaba a la muchedumbre en la plaza principal de Quito y era realmente ovacionada la presidenta de la República del Perú en Ecuador. La verdad que muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señores Congreso Nacional. Eso por un lado. Por el otro lado, quisiera señalar algunas precisiones que me han venido pidiendo de manera informal acerca de la invitación que le formuló el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, J.D. Vance, a la señora presidenta cuando asistieron los dos a la misa de entronización o inaugural de papado de su santidad el Papa León XIV. Al respecto, debo señalar que efectivamente yo estaba inmediatamente detrás de la presidenta, así que tuve la fortuna de poder escuchar ello. El vicepresidente Vance invitó a la presidenta a visitar a los Estados Unidos cuando, en respuesta o cuando luego que la presidenta le pidiera al vicepresidente Vance de mandarle los saludos respetuosos de ella y del Perú al presidente Donald Trump. Inmediatamente, de manera muy cortés y amable, el vicepresidente se comprometió a ello, a mandar esos saludos,
y específicamente y le dijo específicamente, señora presidenta, ¿por qué no nos visita en Washington? Bueno, a mí eso me suena una invitación, no sé a ustedes. A mí eso es una invitación, sobre todo de un vicepresidente a una jefa de Estado. Pero claro, naturalmente, esto que claro, la presidenta inmediatamente agradeció, dijo que en fin, lo iba a evaluar muy positivamente y también retrucó invitándolo a él, al vicepresidente Vance, como al presidente Donald Trump a visitar el Perú, cosa que también el vicepresidente J.D. Vance agradeció. Eh, por supuesto, esta invitación es algo que ahora nos toca a las dos cancillerías, al Departamento de Estado norteamericano y a Torre Tagle, en el Perú, elaborar, estructurar, formalizar, ¿no? Eso estamos. Por ahí alguien me dijo, pero bueno, ¿y cuándo van a pedir la autorización al Congreso para ir? Bueno, se hará en el momento adecuado, una vez que todo esto esté estructurado, formalizado, se sepa la agenda, los temas de conversación, etcétera. Es decir, vamos a ir, es para nosotros, para la Cancillería peruana, sin duda alguna para la presidenta también, es una muestra muy clara de el buen ánimo que tienen las relaciones bilaterales peruano-norteamericanas, que van a cumplir 200 años el 5 de mayo del próximo año, del 2026, porque no se invita pues a las personas que uno no quiere tener en su casa, ¿no es verdad? Es algo entonces que a mí me ha llenado de satisfacción, como por supuesto también a la señora presidenta. Yo le ruego nada más a los señores congresistas, a la opinión pública en general, que nos permitan hacer nuestro trabajo, veamos esto con calma, veámoslo además de una manera profesional, formalizando estas cuestiones a través de los canales que se deben formalizar, que son las cancillerías. Otra cosa que quisiera también informar, señor Premier, si usted me permite, es que esta mañana tomamos conocimiento a través de las noticias del sensible fallecimiento de un peruano tarapotino, don José Ávila Tuanama, Tuanama, que de Dios goce. Pasado 24 o 25 de mayo de este año en Ucrania, él se había enlistado para combatir al lado del ejército ucraniano en contra del ejército ruso. Entendemos por la información que ya hemos recabado que su patrulla fue motivo de una emboscada, por lo que sin saber con precisión el lugar de su fallecimiento, sucedió muy cercano en donde se enfrentan las patrullas o los ejércitos ucraniano y ruso. Inmediatamente hemos tomado contacto con familiares, la señora Lola Ávila, a quien también expresamos nuestras condolencias, hermana de quien en vida fue José Ávila Tuanama, ya ha tomado contacto con nosotros, estamos haciendo las gestiones, hemos tomado contacto con el embajador de Ucrania en el Perú, puesto que como se trata de un contrato formal entre un ciudadano peruano y el ejército ucraniano, hay una serie de responsabilidades que debe cumplir entonces. En este caso de eventualidades es claro que debe estar contemplado el ejército de Ucrania. Nosotros vamos a seguir de cerca este tema. Lo primero y principal, según lo que ha dicho la señora Lola Ávila, a mis colaboradores en la Dirección General de Asuntos Consulares y Protección al Nacional, es que lo que quisieran es repatriar los restos de quien en vida fue su hermano para poderlos dar acá cristiana sepultura. Estamos en esos esfuerzos y sepa el Perú, sepa la familia Ávila, sepa Tarapoto, que nosotros siempre vamos a estar defendiendo los intereses del Perú y de los peruanos en el extranjero. Señor presidente, eso es todo lo que por el momento, momentáneamente tengo
tengo que informar. Si no quisiera, sin embargo, finalizar esta breve intervención inicial sin señalar aquello que ya lo dije en ocasión de haber estado en el Cusco, inaugurando con el señor Ministro de Cultura el tercer foro Cusco, un foro muy importante en temas de repatriación y persecución del delito del tráfico de patrimonio cultural. Esto es algo muy, muy importante. El Perú está liderando esto a nivel regional, conformando una plataforma de por lo menos 15 países latinoamericanos para que defendamos lo que es nuestro y que se nos restituya lo que nos pertenece. En ese marco, se me preguntó acerca de esta alerta de viaje de los Estados Unidos. Y yo quiero reiterar lo que señalé en ese momento, que fue que esta es una alerta de los Estados Unidos que emite para los turistas norteamericanos que deciden venir al Perú. Ojo, no está prohibiendo ni puede prohibir la presencia o el viaje o desestimar o desalentar el viaje de ciudadanos norteamericanos que de manera bajo la modalidad de turismo quieren visitar el Perú. Lo que les advierte es que hay algunas zonas en el Perú donde se tiene que tener especial cuidado. Eso es algo normalmente usual, por un lado, y por el otro lado, esto también responde a una serie de, digamos, improntas jurídicas y legales de la relación del Estado norteamericano y su responsabilidad para con la preservación de la integridad física y material, por supuesto, de sus ciudadanos ahí donde viajen. No es, repito, una alerta de prohibición o de sanción o lo que fuera para quienes viajaran. Eso no es el caso. Es simplemente señalando que hay algunas zonas en el Perú en donde ir solo o de noche o sola y de noche puede ser peligroso. O en algunas zonas que todos sabemos que para nosotros, es decir, para el gobierno de la presidenta Boluarte, la lucha contra la inseguridad es la primera de las prioridades. Y es la primera de las prioridades porque efectivamente es uno de los más graves problemas, si no el más grave de los problemas que afrontamos el Perú como sociedad, como conjunto, no solamente el gobierno, sino en general todos nosotros. Por lo que también me permito hacer un llamamiento para que nosotros aseguremos nuestra paz social también, porque esta paz social, desde cada ángulo en donde estamos ubicados en nuestra sociedad, va a permitir que, por ejemplo, vengan más turistas y vengan sin miedo. Y un turista satisfecho son 10 turistas que regresan luego al Perú y así elevar los niveles de empleo en esa tan importante rama de la economía nacional que se llama la industria sin chimeneas, que es el turismo. Muchas gracias, señor Premier. Muchas gracias, señor ministro. Le damos el uso de la palabra al señor ministro de Defensa, ministro Walter Astudillo Chávez, con el uso de la palabra. Gracias, Premier. Un saludo a los medios de comunicación y por intermedio de ustedes a toda la ciudadanía. Para informar lo que está aconteciendo en Patás, en la provincia de Patás, desde que el gobierno decidió establecer el estado de emergencia, es decir, a partir del 9 de mayo. Como ustedes conocen, las medidas han sido drásticas y se ha establecido un comando unificado para restablecer el orden interno e imponer el principio de autoridad, que es fundamental en este tipo de situaciones. Es así que rápidamente se trasladaron más de 1000 efectivos entre militares y policías especializados en la materia, que hasta el momento han realizado un promedio de 108 operaciones de control territorial, 2 operaciones de interdicción y 5 operaciones de intervención, incluyendo la que en estos momentos está en pleno desarrollo.
Me han informado que hay 30 detenidos, se ha recuperado gran cantidad de explosivos, un fusil Galil y gran cantidad de munición de guerra. Los trabajos que viene realizando este Comando Unificado incluyen también la implementación de 3 puntos de control, que está conformado por un número determinado de policías, militares y algunas entidades como el caso de SUNAT, SUCAMEC y el Ministerio de Energía y Minas, que va a permitir efectuar un control efectivo de todas las personas y vehículos que transiten hacia Patás o de Patás hacia el exterior. Pero la estrategia que está implementando el gobierno, que además, como ustedes conocen, incluye la inmovilidad social a partir de las 18 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente, que se ha verificado el cumplimiento en los 3 distritos referidos, así como la suspensión de actividades mineras, para permitir que las fuerzas del orden puedan realizar la verificación en campo de todos los socavones, para garantizar que cuando se reanuden las actividades mineras, se reanuden dentro del marco de seguridad que corresponde. Hay que reconocer el buen comportamiento de la población. Creo que eso es necesario mencionar, porque la ley tiene que cumplirse. Y en este caso, las normas y dispositivos que se han establecido es precisamente para el bienestar de la población, para garantizar su seguridad. Pero no todo en esta estrategia no solamente es la fuerza militar o la fuerza del orden, que dicho sea de paso involucran fundamentalmente a policías altamente especializados como DINOES, Medio Ambiente, sino también a militares de la Fuerza Especial Conjunta, que tienen amplia preparación y experiencia en combate. Pero ustedes entenderán que en este caso es guerra en los socavones, que son túneles de varios kilómetros. Para ello, esta fuerza, la semana pasada, ha concluido con los protocolos de entrenamiento. Y a partir del día domingo ya ha comenzado la intervención. Y esto va a ser continua y se va a ir incrementando. Porque ese es el trabajo que tiene que realizar la fuerza del orden. Un trabajo serio, con los riesgos que esto incluye, pero es parte del profesionalismo de este personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que trabajan de manera silenciosa y siempre pensando en el país. Pero además, esta estrategia del gobierno incluye otro aspecto adicional que es importante recalcar: la participación multisectorial. Tal es así que la Presidencia del Consejo de Ministros ha promulgado una resolución ministerial que incluye la creación del grupo de trabajo multisectorial denominado Desarrollo Sostenible en la provincia de Patás, Departamento de la Libertad. Precisamente el día de mañana ya está coordinado y establecido que el día de mañana nos reuniremos los representantes de los diferentes ministerios que están incluidos con las autoridades locales, provinciales y distritales, las empresas mineras que están en esos distritos, los representantes de las rondas campesinas, de tal manera que podamos establecer en un diálogo abierto
las principales necesidades que el gobierno va a asumir para otorgar bienestar a la población. Creemos que esta estrategia multidimensional es muy importante y que en pocas semanas va a dar resultados exitosos. Estamos trabajando para ello y es importante que toda la ciudadanía, que los diferentes actores contribuyan. Yo también quiero mencionar que en este trabajo está trabajando de manera muy eficaz la Fiscalía especializada en Medio Ambiente, FEMA, especialistas del Ministerio de Energía y Minas y representantes especialistas también de la Gerencia Regional de Energía y Minas. Estos especialistas son muy importantes y de alguna manera nos hacen ver lo importante que es la actuación no solamente multisectorial, sino también de otras organizaciones e incluso, como he mencionado, de los diferentes niveles de gobierno y la población en general. También quiero informar que continúan los trabajos de búsqueda y rescate de nuestra alférez de la Fuerza Aérea del Perú, Ashley Vargas Mendoza. Acabo de comunicarme antes de iniciar esta conferencia, tanto con el comandante general de la Fuerza Aérea como con el comandante de operaciones aéreas, y me han informado que las operaciones continúan como está programado y no cesaremos hasta encontrar mayores pistas, hasta poder encontrar. Básicamente acá el interés fundamental es nuestra alférez, porque ella simboliza a las personas, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, que como he mencionado, estamos expuestos a estos riesgos. Es parte de la profesión y nos corresponde como institución, como sector defensa y como gobierno, hacer todos los esfuerzos para la tranquilidad de los familiares. Esto primero. Muchas gracias, ministro. Qué buena noticia. Esperemos encontrar rápidamente, ¿no?, la ubicación de las alférez Ashley. Esperemos que sea un trabajo mucho más rápido para que podamos encontrar y darle respuesta también a su familia. Bien, a continuación, el uso de la palabra el ministro de Economía y Finanzas, el ministro Raúl Pérez Reyes Espejo. Señor ministro, con el uso de la palabra. Gracias, Premier. Muy buenas tardes a través de la prensa a nuestros ciudadanos. En primer lugar, como mencionó el Premier el día de hoy, se ha aprobado un decreto supremo que aprueba, vale la redundancia, la operación de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo por 68 millones de dólares, que lo que busca es incrementar las capacidades de vigilancia y control del SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, y esto implica laboratorios, centros de vigilancia, unidades de vigilancia, una unidad de inteligencia sanitaria, entre otras cosas. Entonces, un primer tema que se aprobó el día de hoy en el Consejo de Ministros en materia económica. Luego se aprobó también, justamente como parte del trabajo que hacemos nosotros anualmente, hay una labor de formulación del presupuesto público que el Ejecutivo lo aprueba en el mes, hasta fines del mes de agosto, pero que comienza en la etapa, digamos, ya de formulación más detallada, con la aprobación de la asignación presupuestaria multianual, que esta tiene que aprobarse de acuerdo a la ley a más tardar el 31 de mayo. Entonces, el día de hoy se ha debatido en el interior del Consejo de Ministros esta asignación presupuestaria multianual y se ha aprobado, que es justamente la primera etapa del proceso de formulación del presupuesto que se va a aprobar en el Consejo de Ministros a fines del mes de agosto, ¿no? Y un tercer tema a mencionar también, que ha estado siendo abordado en la prensa, es el tema de la vinculación, del tema de la modificación del IGB. A ver, permítame anotar acá. La primera cosa es que cuando uno adquiere un bien o un servicio, paga 18% por la suma de dos impuestos. Uno,
es el IGB, que es 16%, y el otro es el impuesto de promoción municipal, que es 2%. Eso hace el 18% que pagamos cada vez que compramos o vendemos un bien. Y sobre la base de eso, ese impuesto de promoción municipal alimenta al Fondo Común y el 16% alimenta al Tesoro Público. ¿Ok? Primera cosa, eso no significa que solo se le asigna a las municipalidades ese 2%. La verdad, del presupuesto del Tesoro Público, donde va el 16% del actual IGB y donde van otros impuestos, impuesto a la renta y otros ingresos también, de eso se destina también recursos a las municipalidades. De hecho, la recaudación por el impuesto de promoción municipal es algo más de 2.000 millones de soles, 2.200, 2.100, y lo que se le asigna por inversión a las municipalidades distritales está alrededor de 29.000 millones de soles. De forma tal que no hay una relación directa entre el impuesto de promoción municipal y lo que el Estado, a través del presupuesto público, asigna a las municipalidades. Lo que se ha hecho es plantear una modificación de este reparto. Es decir, se va a seguir cobrando 18%, solo que a partir del próximo año ya no se va a repartir esto con 16 más 2, que es lo que pasa el día de hoy, sino que va a ser 15.5 para el Tesoro y 2.5 para las municipalidades. El escenario parte el próximo año y termina en el 2029 con 14% para el IGB, que bajaría 2%, y el impuesto de promoción municipal subiría 2%. Va a seguir cobrándose 18%. Eso no va a cambiar. Básicamente lo que está haciendo, se está reestructurando una fuente de financiamiento, porque hoy, del 16%, una parte importante de eso va a financiar la inversión de las municipalidades. Y lo que va a ocurrir con el caso del aumento del impuesto de promoción municipal es que, a diferencia del actual impuesto de promoción municipal, que va destinado tanto a gasto corriente como a gasto de inversión, o sea, a inversión pública, en el caso de este incremento, ese 2%, solo va a ir a inversión pública, que, vuelvo a repetir, ya hoy está siendo financiada con el 16% más otros impuestos. O sea, no es que va a haber más inversión por el solo hecho de aumentar el impuesto de promoción municipal, porque efectivamente hay una preocupación legítima, nos parece, también la tenemos nosotros, de hecho la manifestamos en nuestras distintas reuniones con alcaldes y con gobernadores sobre la eficacia del gasto, porque una cosa es presupuestar y otra cosa es gastar, devengar en términos de la ejecución presupuestal. Y entonces ahí efectivamente se observa que no todas las municipalidades tienen el mismo nivel de eficacia. Y si una municipalidad requiere hoy recursos adicionales, lo primero que hacemos nosotros es mirar cuál es su nivel de ejecución. Si no está ejecutando, obviamente no se le puede dar recursos a quien no ejecuta. Y lo que va a pasar, por ejemplo, en el caso de la formulación del año 2026, es que si una municipalidad nos pide presupuesto para el 2026 para obras por continuidad o para nuevas obras, pero no ha ejecutado bien su presupuesto este año, lo que nosotros le vamos a hacer es siempre revisamos hacia abajo la asignación. O sea, es lo que hacemos siempre. Entonces, a este tema de reestructuración que hace permanentemente el MEF, que por supuesto nos genera algunos rechazos en términos de algunos alcaldes y gobernadores, principalmente alcaldes distritales, que cuestionan la labor del MEF, pero que en este caso el MEF siempre está mirando la eficacia del gasto. Y vamos siguiendo y premiando a quien ejecuta, como sancionando con menos asignación al siguiente año a quienes no ejecutan. Por ejemplo, ahora estamos trabajando un crédito suplementario y un valor fundamental para asignarle recursos a una municipalidad de cara a inversión es que haya avanzado la inversión. Si la inversión estaba avanzada al 10% y tendría que estar al 30, 40, 50%, obviamente no le vamos a dar recursos a quien no ejecuta. La idea no es solo dar una cantidad de dinero en papel, en presupuesto, que luego no se ejecute, por dos razones. Primero, porque eso es premiar a quien no hace las cosas de forma eficaz. Pero segundo, porque le estamos quitando la posibilidad a alguien que sí lo pueda hacer. Hace 4 días estaba con el Premier en Huancayo, 5 días, perdón, en Huancayo, y una alcaldesa, por ejemplo, que tomó la palabra y verifiqué luego la información, es cierta, tiene un nivel de ejecución del 75% al mes de mayo. O sea, esa alcaldesa está ejecutando muy bien. Si ella nos pide un proyecto de inversión y tenemos los recursos, claramente veremos la forma de dárselo.
Si hay un alcalde o alcaldesa que está ejecutando el 5 o 10% cuando deberíamos estar a esta altura del año encima del 30%, pues le diremos no. Tan sencillo como eso. O sea, entonces, no es que el cambio del IPM activa automáticamente una asignación a quien no necesita los recursos o a quien no lo hace bien. ¿Ok? Entonces, una cosa también importante ahí. Se ha mencionado sobre que esto va a impactar el déficit fiscal. Eso no es correcto. No va a impactar el déficit fiscal. Nosotros no vamos a aumentar el gasto público simplemente porque aumente el IPM. No es tan, o sea, esto no es un tema simple de contabilidad. Hay una decisión de política fiscal atrás de esto. Lo que va a pasar es que ahora, porque esta norma tiene mucho sentido, porque esta norma lo que va a hacer es que a un grupo de más de 300 municipalidades muy pequeñas que tienen menos de 1000 habitantes, como el Foncomún se reparte por población, a esas comunidades hoy día, a las municipalidades les toca muy poco dinero. De hecho, hay un límite mínimo que es el de 8 ITs. Entonces, muchas de ellas están pegadas a los 8 ITs. Estamos hablando de 40.000 soles anuales para gasto corriente y gasto de inversión. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente, y parte de la norma va a ayudar a tener algo más de fondos para que alguna de ellas, por esa vía, puedan obtener algo adicional de recursos, pero también vamos nosotros a ajustar a quienes no ejecutan, de forma tal que no tiene por qué haber un aumento inmediato de ingresos. La otra cosa es que, y la preocupación del gasto nos parece legítima, como le repetía al principio, para nosotros también es válida. Ahí lo que estamos haciendo es, por ejemplo, algunas labores. Durante algunos meses el MEF, hace 1 año y medio, desarrolló un programa que se llamó el Ejecutatón, que básicamente eran funcionarios de la Dirección General de Inversión Pública que iban a distintas regiones, fueron a 3 regiones, y esto se suspendió hace como 1 año y medio más o menos. Bueno, eso es un tema que nosotros vamos a retomar, ¿no? Y ya estamos armando el equipo desde la semana pasada que va a ir a justamente acompañar la gestión de la inversión pública en las municipalidades, en reuniones con alcaldes distritales, muchas de las cuales además voy a asistir yo personalmente. Y luego también está el tema de que tenemos un trabajo que estamos haciendo con la SUNAT para incrementar la recaudación tributaria. En el Perú, en los últimos años, ha habido una dejadez tributaria en términos de recaudación, particularmente de IGB. Y tenemos la posibilidad de incrementar el IGB rápidamente con medidas de gestión tributaria. Y entonces vamos a comenzar a salir a través de la SUNAT a hacer operativos, a fiscalización, para que paguen IGB quienes hoy no lo están pagando. Porque la idea es, si yo reclamo por bienes de naturaleza social o infraestructura, pues lo que también tengo que hacer de otro lado es pagar mis impuestos. En la reunión que tuvimos con el señor Premier en Huancayo, le dije a los alcaldes, los primeros que tienen que ayudarnos a recaudar más son ustedes. Ustedes saben quiénes son los agentes porque les piden permisos municipales, y ahí es que vamos a ir con la SUNAT. Entonces va a haber un trabajo el siguiente año y medio muy intenso de recaudación de la SUNAT para poder recuperar una parte del IGB que hemos perdido como consecuencia de dejadez y por no tener un esfuerzo tributario que vamos a remarcar fuertemente. Y una cosa adicional que estamos trabajando también es que hoy tenemos 490 gerentes públicos repartidos en distintas municipalidades. El próximo año vamos a tener cuando menos unos 60 u 80 gerentes públicos más que, pagados por el Ministerio de Economía y Finanzas, trabajan en las municipalidades para justamente asegurar una mejor ejecución del presupuesto. Si bien en el promedio, el año pasado, la ejecución de las municipalidades distritales fue del 66%, lo que uno observa es que esa diferencia, ese promedio tiene quienes han ejecutado muy poco y quienes han estado muy cerca de 100. La idea es que nuestro esfuerzo se va a concentrar justamente en aquellos que ejecutaron poco, para que tengan el capital humano que les ayude a gestionar mejor sus proyectos de inversión. Y la última es que una norma que vamos a sacar complementaria a la ley cuando ya se publique, es que estos recursos no van a ir destinados ni a edificios municipales, ni a monumentos en las plazas, ni a plazas. Esto va a ir a infraestructura pública, pistas, veredas, sistemas de saneamiento, seguridad ciudadana, a eso tiene que ir. No puede ir a cosas que no tienen ningún valor para la sociedad. Son recursos que el país pone en manos de los alcaldes y que lo que tiene que hacer es darle un buen uso a ellos. Ese es un poco el trabajo que vamos a hacer. Hay que tomar en cuenta que hay un déficit de infraestructura muy grande en el país, pero particularmente a nivel municipal. Y tenemos que apuntar justamente a mejorar esa infraestructura. En este caso, ya le estamos dando los recursos. O sea, no es que esta modificación va a aumentar los recursos para todos, no.
Es un grupo pequeño que va a tener algo más de recursos, pero que otros que no ejecutan, pues serán los que tengan menos recursos. La idea es no incrementar el gasto público asociado a esto. Gracias. Muchas gracias, ministro. Muy buena su explicación. Y ahora le vamos a dar el uso de la palabra al ministro de Justicia y Derechos Humanos, el ministro Juan Alcántara Medrano. Con el uso de la palabra, ministro. Muchas gracias, señor Premier. Buenas tardes con todos los señores de la prensa. Efectivamente, como usted ya lo ha adelantado, en el Consejo de Ministros se ha tratado de manera bastante amplia la pretendida reconsideración que la señora fiscal de la Nación ha presentado en contra del archivamiento de las denuncias que habían formulado en contra de la señora Presidenta de la República. Y lo hemos visto con suma preocupación porque del análisis técnico y jurídico que se ha hecho, y a la luz del análisis del artículo 58 del reglamento del Congreso, efectivamente existe el recurso de reconsideración, pero el recurso de consideración es una atribución exclusiva de los señores congresistas. No existe ningún mecanismo que pueda habilitar a la señora fiscal de la Nación a presentar algún recurso de reconsideración en contra de una decisión que entendemos ha sido adoptada con todos los cuidados necesarios para proteger esta decisión. Nos preocupa porque un funcionario público solamente puede realizar lo que la ley lo permite. No es como en el ámbito civil, donde se aplica el adagio de que lo que la ley no prohíbe se puede realizar. En el caso del funcionario público, el funcionario público solo puede realizar aquellos actos que expresamente están permitidos por la ley. Y en este caso no existe ninguna permisión para que se presente un recurso de reconsideración por cualquier funcionario público, menos por la fiscal de la Nación, que como ustedes saben es un organismo que está encargado de garantizar la legalidad que en el país. De otro lado, señor Premier, señores miembros de la prensa, hemos tratado también y hemos recibido con mucho entusiasmo, pero con mucha responsabilidad, la decisión del Tribunal Constitucional, quien después de un análisis objetivo ha concedido 5 años más de plazo para que el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Justicia, pueda culminar con el proceso de deshacinamiento de los penales. Obviamente que esta decisión es el resultado del trabajo que se ha venido realizando. Como ustedes conocen, en el año 2020 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia por el cual declaraba un estado de cosas inconstitucional en los penales que se encontraban saturados. Esto no significa que desde el Poder Ejecutivo y específicamente del Ministerio de Justicia no se haya realizado ninguna acción, pero hay otro tema que también es ineludible de tratar. Conocen ustedes la pandemia de COVID que afectó al mundo entero y que paralizó efectivamente todo el movimiento estatal o civil e impidió que el Estado peruano pueda realizar alguna acción al respecto porque en ese momento tenía otras necesidades y todos los recursos que se tenía el Estado peruano tuvieron que reorientarse para esas otras prioridades que eran en ese momento mucho más importante, como la vida y la salud de las personas. Pero no solamente este evento que ha sido eventual, fortuito e imprevisible, el Ministerio de Justicia realizó una serie de acciones orientadas a dar cumplimiento a este mandato del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, se trabajaron una serie de normas que facilitaron el deshacinamiento de los penales, se priorizó el uso de grilletes y a la vez se formularon proyectos para la construcción de algunos penales que nos ayudaran precisamente a aumentar nuestra capacidad de albergue. La capacidad de albergue de los penales peruanos, como ustedes conocen, ronda aproximadamente las 40.000 unidades de albergue, valga la redundancia. Sin embargo, en este momento tenemos más de 100.000 personas detenidas y es probable de que este número siga aumentando por las acciones que viene realizando nuestra Policía Nacional. Sin embargo, el Ministerio de Justicia desde el año 2023 y fundamentalmente en el año 2024 ha venido realizando una serie de acciones que, por ejemplo, han logrado destrabar un proyecto que se encontraba paralizado desde el año 2019,
como es el mega penal de Ica, y que nos dará una capacidad de albergue de más de 3.000 personas. Este penal ya se encuentra con un expediente técnico de saldo de obra y esperamos que a más tardar en el mes de julio podamos estar lanzando la convocatoria y podamos culminar en el plazo aproximado de 2 años con la construcción de este penal y la entrega pues al INPE para que se amplíe su capacidad de albergue. Pero no solamente nos quedamos en el megapenal de Ica, también se ha culminado con los expedientes de saldo de obra del penal de Arequipa y del penal de Pucallpa. En el penal de Arequipa tenemos aproximadamente 920 unidades de albergue y en el penal de Pucallpa aproximadamente 1.300 unidades de albergue. Adicionalmente, estamos lanzando, hace 2 semanas tuvimos un evento muy importante con el apoyo de Proinversión y por supuesto el Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual hemos lanzado una cartera de aproximadamente 1.600 millones de soles para que el sector privado, apelando a su responsabilidad social, pueda contribuir en la seguridad, como es la construcción de penales, como es la seguridad, como es brindarnos tecnología, porque en estos momentos los mecanismos de control que tiene el INPE probablemente pueden verse sobrepasados por la tecnología que día a día y paso a paso va avanzando rápidamente. Entonces esperamos que efectivamente el sector privado pueda asumir esa responsabilidad social a la que apelamos y puedan pues invertir en seguridad en penales. De la misma manera, hace poco hemos lanzado o estamos preparando los términos de referencia del control de ingreso que se van a realizar en algunos penales como una prueba piloto. ¿Qué implica esto? Implica de que se va a contratar a una persona privada para que ellos tengan el control exclusivo del ingreso a los penales. ¿Qué van a controlar estas personas? Van a controlar el ingreso de personas, precisamente, van a controlar el ingreso de paquetería y van a controlar el ingreso de mercadería. Obviamente de que en este control tendrán que haber penalidades si esta empresa no cumplen con la función que se les ha encomendado. En este momento, nosotros desde el INPE estamos realizando una campaña permanente de limpieza de elementos prohibidos que se puedan encontrar. Por eso que el día de ayer ustedes seguro han tomado conocimiento de que han dejado un artefacto explosivo amenazante en la puerta del GOE, porque disculpen ustedes la expresión, estamos pisando callos. Conforme las disposiciones que nos ha dado la señora Presidenta de la República y el señor Premier, nuestra política es cero tolerancia a la corrupción y vamos a seguir con estos operativos inopinados diariamente que no solamente se están realizando en los penales, también se están realizando en los centros juveniles para poder evitar que se encuentre algún elemento o que se produzca alguna conducta que perjudique el tratamiento que se le viene realizando a los jóvenes a ser resocializados en los centros juveniles. Adicionalmente, estamos preparando un cronograma para la aplicación de grilletes, esto en coordinación pues con el Ministerio de Economía y Finanzas, para que nos pueda proporcionar los recursos necesarios y ver si en el año 2026 podamos contar con aproximadamente 1.000 grilletes electrónicos. Hay que tener en consideración que cuando hablamos de grilletes electrónicos, la aplicación de estos artefactos no es una decisión del Ministerio de Justicia ni del INPE, es una decisión exclusiva del Poder Judicial. Entonces es necesario que el Poder Judicial de repente revise sus protocolos y podamos pues contar con este elemento eficaz que sería muy importante para el deshacinamiento de los penales. Estos grilletes, estos artefactos electrónicos van dirigidos a aquellas personas que han cometido los delitos de menos peligrosidad social. No tengan ustedes el temor de que estos grilletes van a ir dirigidos pues contra aquellas personas que están cometiendo los delitos que en estos momentos nos azotan, como son el sicariato, el asesinato y la extorsión, ¿no? Eso sería, señor Premier, en general las acciones que se vienen realizando desde el Ministerio de Justicia y estamos acá para responder las inquietudes que tengan ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Sobre esto último,
quiero explicarles algo que es muy importante. Como ustedes recordarán, el Tribunal Constitucional, allá por el año 2020, expidió una resolución que disponía que el hacinamiento penitenciario debía ser resuelto a más tardar el año 2025. Muy bien, ese plazo se ha aparentemente cumplido. Lo que ha señalado el Tribunal Constitucional en una reciente resolución que se denomina auto es algo muy sencillo. Ha sincerado los plazos. Acuérdense que esos años fueron de pandemia, no había presupuesto, y lo que ha dicho en efecto es que el plazo para cumplir con el deshacinamiento se ha prolongado al 2030. Y aquí viene justamente la posición del Ejecutivo. No es que el Ejecutivo tenga un plazo adicional y con eso el Ministerio de Justicia o el INPE se van de vacaciones y van a esperar hasta el 2030 a hacer todo. No, se va a continuar con el trabajo que ya se venía haciendo como si no tuviéramos la prórroga. Se va a continuar con el mismo trabajo, la intensidad, y se va a cumplir con las metas que nos habíamos propuesto en el Ministerio de Justicia, ahora a cargo del ministro Alcántara. Así es que la ciudadanía debe tener la seguridad de que en efecto vamos a cumplir con las metas que nos hemos propuesto de construir nuevos penales, de asegurar los nuevos penales y darle seguridad y tranquilidad a todos los penales del país. Bien, dicho esto, podemos pasar a las preguntas de los señores periodistas. Gracias, Premier. Iniciamos la ronda de preguntas con Fernando Palomares de Prensa Perú. Buenas tardes, señor Premier Eduardo Arana, señores ministros, colegas y a todo el país que nos ve a esta hora de la tarde a través de los medios de comunicación. En la víspera, el Parlamento Nacional aprobó el incremento del Fondo Común progresivamente a 2%. Sin embargo, las municipalidades siguen afrontando desafíos fuertes que todavía no se pueden superar, como el saneamiento del agua potable, salud y el saneamiento físico-legal. Son tres ejes importantes, señor Premier, señores ministros, son temas transversales y las regiones en igual manera. Por ejemplo, la política fronteriza y el tema de las mancomunidades. Regiones se siguen viendo unas con otras todavía como enemigos y no como socios para superar estos gravísimos desafíos. ¿Qué política de Estados en estos temas también económicos que acaba de señalar el señor ministro de Economía con respecto al Fondo Común en estos temas para resolver en las municipalidades y regiones, señor Premier? El ministro de Economía va a dar la respuesta correspondiente. Sí, como mencioné en mi presentación previamente, es clave, y no de cara a la aprobación del Fondo Común, sino es clave la gestión de la eficacia y la eficiencia en la inversión pública. Estamos hablando de las necesidades que tienen nuestros conciudadanos de agua, pistas, veredas, vías vecinales, y lo que hay que hacer es asegurarnos que en la medida que durante los últimos 4 años ha habido muy poco recurso para eso, los recursos que se están asignando ya hace 2 años a estas actividades han ido creciendo, y lo que hay que hacer es asegurarnos que esa inversión se haga de forma eficaz y eficiente. Eficaz, que se cumpla con lo que se está buscando, y eficiente, pues al menor costo posible para poder tener recursos que destinar a otras actividades o en la misma localidad o a otras localidades, ¿no? Entonces, sí hay un tema que tenemos que trabajar de cara a la calidad del gasto, y eso es lo que estábamos planteando, justamente una serie de medidas que van a comenzar a implementarse ya la próxima semana. Muchas gracias, ministro. Tal vez Fernando también está preocupado por el saneamiento físico legal. Vea, este es un problema que hemos abordado desde el Ejecutivo a través de las 3 vertientes derivadas de las instituciones del Ministerio de Vivienda, Minjus y Agricultura. En Minjus, por ejemplo, ya hemos iniciado desde este año varias mesas de trabajo con el propósito de orientar a los alcaldes distritales y a la ciudadanía cómo sanear sus títulos de propiedad. A través de vivienda también hemos hecho ese mecanismo y agricultura está haciendo lo propio. Hay más del 70% de predios en el Perú que no tienen títulos de propiedad por dejadez, por falta de documentos, por herencia, qué sé yo, una serie de problemas. Estamos instruyendo a la población, pero sobre todo a las autoridades, porque tampoco las autoridades saben sanear. Es un gran problema.
Entonces, desde el Ejecutivo hemos dicho, vamos a enseñarles, vamos a coordinar, y las mesas de trabajo que hemos dispuesto tienen el propósito de que durante todo este tiempo se pueda disminuir el porcentaje de predios que no tengan títulos. Esa es una propuesta del Ejecutivo. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Luis Sánchez de Willax. Muy buenas tardes, Premier. Muy buenas tardes, ministros. Mi pregunta es la siguiente. El último domingo, en un reportaje periodístico, salió a la luz un documento. Este documento que evidenciaría que el aumento salarial de la presidenta Dina Boluarte habría salido desde el despacho presidencial. Un documento que salió aparentemente en febrero de este año y lo firma el entonces subsecretario general del despacho, Antonio Ramos Bernaola. Semanas antes, los ministros habían negado que este aumento habría salido pues por decisión de la presidenta Dina Boluarte, y se habló pues que era iniciativa de Servir y iba a ser evaluado por supuesto por el Ministerio de Economía. ¿Qué pueden decir respecto a este informe? Gracias. Bien, aun cuando se podría decir de que ese es un documento anterior a mi gestión, lo que yo tengo entendido es que dentro del procedimiento general que asume Servir y que asume obviamente el estado de la regularización de sueldos, no pueden escapar ninguna de las entidades e instituciones del Estado. Eso resulta claro. Si lo hizo Servir o si lo hizo, es parte del procedimiento propio que tiene como propósito regularizar las falencias e inequidades que existen en el Estado, porque se encuentran algunos funcionarios, trabajadores o servidores que no guardan correspondencia con el trabajo que realizan. Pero aquí lo importante es que este documento o cualquier otro no ha originado una decisión. Hoy lo que yo puedo asegurarles es que no hay una decisión y todavía el Ejecutivo, por lo menos desde mi gestión, no estamos asumiendo esto como parte de la agenda. Gracias. Siguiente pregunta de Álvaro Cisneros de Panamericana. Señor ministro, buenas tardes. La pregunta para el señor Eduardo Arana. Quería consultarle respecto a esta medida para el deshacinamiento de los penales. ¿Qué garantiza que estos reos que podrían obtener algún beneficio penitenciario o uso de grilletes, por más que hayan cometido delitos menores, no vuelvan a reincidir? Muchos de ellos son sentenciados por hurtos también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que adolece la población a diario? Y en segundo lugar, ¿es verdad que el señor Montesinos sale en libertad en el 2026? ¿Tiene algún proceso pendiente, algún juicio pendiente? Muchas gracias. Bien, yo voy a trasladarle la pregunta al ministro de Justicia, pero sí quiero señalar antes que, en efecto, conforme a la Constitución, no hay que olvidar que la tarea del Estado, y en particular de cada gobierno, es resocializar, reeducar y reintegrar al interno a la sociedad. Ese es el rol fundamental del Instituto Nacional Penitenciario y de Justicia. Es una obligación constitucional, aunque muchos no entienden esta tarea y consideran que hay un prejuicio sobre lo que se invierte. Y el INPE, y eso sí le puedo yo decir, ha desarrollado una tarea muy intensa en la resocialización. Si ustedes examinan los talleres de trabajo, los programas de educación, mi gestión, por ejemplo, nosotros encontramos internos que no sabían leer ni escribir, ahora hay analfabetismo cero, solamente por decir ellos. Y si a eso le agrega, por ejemplo, otros programas como Orquestando, y si agregamos también a que recientemente se han incorporado programas de prevención, yo le puedo decir que estamos haciendo el máximo esfuerzo para que en efecto no haya una posibilidad de que los internos que salen. La cifra que hoy tenemos del INPE es que de cada 100 internos, 25 regresan. Y de ellos, menos de la mitad por delitos lesivos o violentos. Entonces, hay una cifra que podríamos decirle que es muy auspiciadora para entender de que muchos consideran que no es el camino regresar al delito, aunque otros consideran también que los penales son la escuela del delito. Sin embargo, como le acabo de decir, las cifras también nos dan un mensaje, lo cual no asegura definitivamente que alguien tenga, por razones X y Y, la posibilidad de que pueda tener la tentación de regresar o cometer un delito. La segunda parte se le voy a pasar al ministro de Justicia. Por favor, ministro, nos ayuda con la respuesta. Gracias, señor Premier. Efectivamente, la Constitución Política del Estado
confiere una obligación al Ministerio de Justicia a través del INPE, cuál es la resocialización de los internos. A pesar de todas las dificultades que tenemos, hacemos el mejor esfuerzo para que efectivamente podamos resocializar a estas personas. Como lo ha dicho el señor Premier, el INPE ha desarrollado una serie de talleres que son bastante exitosos, inclusive, por ejemplo, el programa este que se conoce como Cárceles Productivas, quizás sea uno de los programas ejemplares en todo el mundo. ¿Por qué? Porque permite que el interno produzca dentro de un penal y pueda generar ingresos para pagar su reparación civil y pueda generar ingresos para cubrir el mantenimiento de su familia. Tenemos el programa Orquestando, por ejemplo, ese sí puedo asegurar que es un programa único en el mundo, donde los internos de diferentes penales del país hacen música casi a tiempo completo, es decir, no tocan oídos, sino tienen profesores de música que le enseñan a leer partituras y que tienen que cumplir con un horario muy estricto para poder participar en este programa. Este programa, como ustedes seguro recordarán, fue ganador de un premio el año pasado en el rubro educación, donde compitió con más de 20 propuestas. Entonces son programas exitosos que tiene el INPE cumpliendo su función resocializadora que, como digo, le compete a la Constitución Política del Perú. Eh, Efectivamente, el hecho de que en las cárceles que exista un hacinamiento, impide que nuestros talleres puedan ser ampliados. En los diferentes penales del país, si en alguna oportunidad pueden ustedes visitarlo, van a encontrar talleres de carpintería, talleres de cerámica, talleres de carpintería metálica, que preparan al interno para poder salir con otra visión de la vida cuando puedan egresar. Ahora, respecto a los beneficios que usted señala, el Perú tiene una legislación penal quizá una de las más duras de Latinoamérica, ¿no? Y casi el 70% de este catálogo de penas están privados de beneficios. Entonces, efectivamente, el universo de aquellas personas que puedan acogerse a beneficios en realidad es bastante pequeño. Y son personas que, como manifesté hace un momento, han cometido delitos leves que no tienen mayor peligrosidad para la sociedad. Respecto al caso que usted nos pregunta del señor Montesinos, el señor Montesinos cumplirá su condena en el año 2026, pero nosotros no sabemos si el señor saldrá en libertad porque desconocemos si tiene otro proceso en giro y si estos procesos le acarrearán alguna sentencia. Esa es la respuesta que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Seguimos, por favor. A continuación, Dayana Huerta, de la República. ¿Qué tal, ministro Premier? Buenas tardes. Ministro Raúl Pérez, ¿realmente cree que el mecanismo de pensión por consumo que permite aportar el 1% de compras mensuales de hasta 700 soles será una solución efectiva para ampliar la cobertura previsional en un país donde el sueldo promedio apenas llega hasta los 2.000 soles? Ministro, por favor. Es un mecanismo que está pensado justamente para generar un mecanismo de aporte previsional parcial. No es un mecanismo que va a generar un gran aporte previsional. Y la otra cosa importante es que genera, obviamente en una etapa muy inicial, un proceso de formalización de aquellos que hoy día no tienen ningún tipo de aporte. Pero no es que este sea el mecanismo provisional más importante, es una medida que ayuda a mejorar el tema de los aportes previsionales, sí, pero no es la medida más importante de aporte previsional. Y de hecho, el día de hoy se ha publicado el reglamento justamente de la ley de pensiones, del sistema de pensiones, y justamente estamos a la espera de que en los siguientes 15 días recibamos los comentarios de todos los actores interesados, y este es un mecanismo que va a permitir, el reglamento y la aprobación de la ley, va a permitir principalmente el que tengamos competencia y que podamos elegir ya no solamente a las AFPs que hoy día, digamos, están en el mercado, sino que podamos elegir a otros actores que van a darnos una oferta mayor
y por lo tanto va a haber competencia y la posibilidad de que tengamos más opción de elegir y eso va a reflejarse finalmente en mejores precios por los servicios que nos dan las AFPs, ¿no? Pero yendo a su pregunta, este es un mecanismo innovador que se planteó hace muchos años por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y que va en la línea de generar algún aporte, particularmente cuando está vinculado al consumo, ¿no? Pero como le menciono, no es el principal mecanismo de aporte, ¿no? A continuación, María Elena Guayasco, de TV Perú. Buenas tardes, Premier. ¿Cómo marchan las coordinaciones con las bancadas políticas previos al pedido de voto de confianza en el Parlamento Nacional, considerando también que la legislatura culmina en la quincena de junio? ¿Hay tiempo para estas reuniones? ¿Hay una fecha para la presentación del gabinete ante el Pleno del Congreso? Sí, en efecto, como ya lo he manifestado, ya han salido los oficios convocando a las bancadas, a los partidos, para que la próxima semana puedan conversar con nosotros. La citación está hecha para que justamente aquí en el Palacio de Gobierno y esperamos tener la acogida necesaria. De acuerdo con ello, vamos a replantear la fecha. Ya nosotros tenemos incluso muy avanzado la propuesta del informe que vamos a presentar al Congreso de la República para obtener los votos necesarios para que se logre la investidura. En efecto, sí tengo conocimiento que el Congreso de la República tiene como fecha límite de su legislatura en junio, pero entiendo también que es lo más probable que esta se extienda tal vez una semana y creo que también vamos muy positivos y muy optimistas en justamente en esta posición. Muchas gracias. Siguiente pregunta de Jessica Merino, de RPP. Buenas tardes, ministros. Un informe de RPP hoy ha evidenciado que prófugos de la justicia son miembros activos de diversos partidos políticos. ¿Qué invocación hace Premier Arana hacia estos partidos políticos precisamente a poco de entrar en campaña electoral a fin de evitar también que personajes con requisitoria, condena o incluso también prófugos de la justicia como Vladimir Cerrón rindan cuenta a la justicia? Lo escuchamos. En principio comparto con usted la preocupación de que efectivamente en las leyes electorales puedan existir algunas personas que puedan tener algún cuestionamiento, sobre todo un cuestionamiento que sea válido, no cualquier cuestionamiento es válido. Y en segundo lugar, creo que es pertinente que efectivamente desde esta perspectiva, tanto el Congreso de la República, el Jurado Nacional de Elecciones activen sus alarmas o dispongan las acciones que le correspondan. No se olvide también que desde el gobierno nos corresponde una neutralidad política. Yo no puedo opinar más allá de lo que usted acaba de preguntar, porque puede entenderse que exista algún tipo de direccionamiento de mi respuesta contra un determinado candidato o un determinado partido, y es lo menos que nosotros queremos mostrar en público y en privado también. Lo que queremos es señalar, como usted bien ha señalado también, y coincidimos en ello, es que debe existir la mayor cantidad de ciudadanos que postulen, que tengan las mejores credenciales, que son lo que el Perú espera. Muchas gracias. A continuación, Jofred Muñoz, de Canal N. ¿Qué tal? ¿Cómo están, ministros? Buenas tardes. Les voy a leer una información que es importante, pero quizás sería mejor que ustedes la expliquen para entenderla o comprenderla mejor. El Congreso de la República aprobó por insistencia la modificación de la Ley 3036-4, que fue publicada ayer, 27 de mayo, en las normas legales del Diario Oficial Peruano. Esta ley busca fortalecer las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. El aspecto central, indica, es la modificación en el acceso obligatorio de una franja del 10% de la programación de los medios de comunicación, destinada a contenidos de sensibilización y prevención de la violencia. ¿Nos pueden un poco ustedes explicar también con respecto a esta modificación que se ha hecho? Y si de alguna manera se busca quizás, no sé, que los medios de comunicación tengan esta franja, pues no, para dar información con respecto a la violencia contra la mujer o grupo de la población, pues no. Gracias. En efecto, también nosotros hemos visto la norma. Tenga en cuenta, y esto lo debe saber la opinión pública, el gobierno, el Ejecutivo rechaza cualquier insinuación
de que estamos nosotros en contra de la libertad de expresión o estamos maniatando la libertad que tienen los periodistas o los medios de comunicación. Eso es por un lado. Así que quede claro que nuestra posición es principista de preservar la libertad de expresión. En segundo lugar, efectivamente es una ley en la cual el Ejecutivo también en su momento expresó sus observaciones justamente con relación a que no se podía invadir parte de la esfera de lo que los medios de comunicación estaban haciendo, y por otro lado porque considerábamos que esto podía darse al lugar a una interpretación incorrecta. Ahora la ley existe, vamos a examinarla desde luego, y yo le puedo asegurar que desde el Ejecutivo no vamos a utilizar ningún medio de comunicación con propósitos que no sean al que corresponde el objeto de la ley. A continuación, Michael Sánchez de Best Cable. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes. Justamente el día de hoy se ha conocido un documento en donde se señala o se sometería a la votación para la sesión del Consejo de Ministros, en donde se propone al señor Gustavo Adriancén, el ex premier, como embajador ante la ONU, como representante de nuestro país. Quisiéramos saber, señor premier, si esto se ha aprobado, se ha desistido, qué es lo que ha sucedido. En efecto, yo quiero aprovechar también para resaltar la tarea y las cualidades tanto humanas, profesionales y políticas del doctor Gustavo Adriancén. Hay que recordar que el doctor Gustavo Adriancén ya tiene una carrera política en nuestro país e incluso antes de ser premier se desempeñaba como representante, embajador ante la OEA. Es decir, el señor Gustavo Adriancén, ex premier, goza de todas las credenciales morales, académicas y profesionales, y en efecto esa es una propuesta que hemos recibido desde la Cancillería y que consideramos no solamente muy atinada, sino que esperamos que también que el desempeño que pueda asumir el señor Adriancén en las Naciones Unidas sea también tan exitoso como el que en efecto realizó ante la OEA. En todo caso, le voy a dar el uso de la palabra a nuestro canciller, el Mercader, para que complemente la información que acabo de compartirles. Muchas gracias, señor Premier. En efecto, esto ha sido sometido al Consejo de Ministros, quien lo aprobó por unanimidad. Como ya se señaló, el doctor Gustavo Adriancén tiene todas las credenciales y capacidades académicas, experiencia política sin duda alguna, pero también diplomática y formación en los aspectos multilaterales que se requieren para el puesto. Es ocioso hacerlo, pero recordaré que el doctor Adriancén, además de ser doctor en Derecho o graduado en Derecho, lo es también en Administración Pública, tiene un magíster en ello, y así como estudios posgraduados en Ginebra, en Estrasburgo, en Costa Rica, en Florencia. Es decir, es una persona, como señaló el señor Premier, más que calificada para este puesto, para ser representante permanente del Perú ante la Organización de Naciones Unidas con sede en Nueva York. No solamente fue premier, eso por supuesto que es de dominio público, sino también fue ministro de Justicia, viceministro de Justicia, procurador del Ministerio de Defensa, y la verdad es que es un hombre, un funcionario de gran valía, no para este gobierno, para el Perú. Él ha sustentado, o mejor dicho, ostentado estos cargos públicos en diferentes gobiernos. Entonces ahí se da cuenta que es un funcionario público de talla y a criterio de la Cancillería que dirijo, absolutamente adecuado y capaz para desempeñarse representándonos en la ONU. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Sí, efectivamente se ha aprobado. Última pregunta de Marice Vegas de Latina. ¿Qué tal, Premier? Buenas tardes, ministros también. Para el ministro Pérez Reyes, si bien ya se ha publicado el reglamento de la reforma del sistema de pensiones, quisiéramos saber si de alguna manera va a funcionar como un candado ante una eventual ley de nuevo retiro de fondos.
como un candado para que no sea posible, ¿no?, un nuevo retiro de fondos. Sí, uno de los temas que está planteándose en el decreto supremo que reglamenta la ley está asociado justamente a que si alguien no tiene, o sea, si una persona hoy día tiene un fondo y ese fondo no le permite tener una pensión mínima, lo que va a ocurrir es que el Estado va a poner la diferencia entre lo que el fondo permitiría como pensión mínima y este valor de pensión mínima, ¿no? Entonces, la persona, en este caso, lo que estamos planteando es que si no alcanza la pensión mínima, pase el sistema a la ONP y la ONP le va a pagar la pensión mínima, ¿no? Con lo cual la persona aportará su fondo ahorrado, digamos, a la ONP, el Estado cubre la diferencia, pero si alguien no tiene fondo, no podremos pagarle pensión mínima. O sea, estamos hablando de un esfuerzo fiscal muy importante. El sistema de pensiones se basa en algún mecanismo de aporte o a un fondo, digamos, individual o un fondo generalizado. Pero la persona tiene que aportar. O sea, uno no puede recibir pensión simplemente por tener DNI. Entonces, la idea aquí es, si una persona retira todos sus fondos, lo que va a pasar es que se va a quedar sin pensión mínima, porque el Estado tendría que gastar mucho más dinero para cubrir justamente la pensión mínima de esa persona. Entonces tiene un impacto fiscal. ¿Perdón? Sí, en principio nosotros creemos que no debería haber más retiros, pero lo que estamos planteando es como condición es que si alguien no tiene saldo, simplemente no puede tener pensión. Ese es un requisito para nosotros fundamental. Por favor, permítame hacer también dos anuncios finales, que son importantes. La primera de ellas está relacionada con que a partir del 1 del próximo mes se incrementa la pensión 65 en 100 soles. Vamos a tener 800.000 beneficiarios que se van a ver, que van a gozar nuevamente de este incremento de la pensión, y es un gran logro que este gobierno quiere anunciar y compartir con ustedes. Y la segunda de ellas es también que el día de hoy estamos conmemorando una fecha muy especial, que es el Día del Servidor Público, y a través de los medios de comunicación, nuestros saludos del Ejecutivo, el mío propio, de los ministros que me acompañan, a todos y cada uno de los servidores públicos del país, por el gran esfuerzo que realizan por llegar a cada rincón del Estado y por sobre todo por hacer posible que el servicio del Estado llegue a todos los ciudadanos. Con esto terminamos la conferencia del día de hoy. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Buenas tardes.